Es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están ingresando a este webinar. Cómo hacer negocios con Estados Unidos y las principales consideraciones legales para invertir con éxito. Vamos a tener presentes a 2 expertos quienes analizarán los aspectos legales, claves que deben tener en cuenta los inversionistas extranjeros para tener éxito en Estados Unidos. A continuación les presento a los relatores de nuestra alianza Mond Group. Tenemos en sala a Omar Morales Carrasco, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y cuenta con 27 años de experiencia como abogado. Es socio de Mond Group desde el año 2007. Tenemos también a Fernanda Mondaca, quien es ingeniera comercial experta en estrategias para la expansión de negocios internacionales, con 12 años de experiencia asesorando a empresas para ingresar productos y servicios al mercado estadounidense. Doy paso a Omar Morales. Omar, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Natalia. Voy a compartir pantalla. De nada. ¿Estamos bien ahí? Eh, ¿Se ve? Perfecto, muchas gracias. Se Buenos ve días. perfecto. Bien. Damos inicio a este webinar sobre cómo hacer negocio en Estados Unidos, a cargo, como ya indicó Natalia, de quien les habla, Omar Morales y Fernanda Mondaca. Vamos a partir hablando ciertas consideraciones generales sobre Estados Unidos. ¿Por qué llegar a invertir a Estados Unidos? En primer lugar, es conocido como uno de los países más fáciles y abiertos para hacer negocio, uno de los mercados de consumo más grandes del mundo, con muchos recursos, tanto en población como en capacidad, en poder adquisitivo. Es un país multicultural con múltiples conexiones internacionales, tiene un alto nivel de competitividad en prácticamente todos los segmentos del mercado. A su vez, los consumidores están muy segmentados en Estados Unidos en diferentes nichos. Siempre hay oportunidades en las cuales uno puede llegar y, comillas, hacerse la América. La presencia de Estados Unidos como operación, como centro de operaciones para una empresa, le otorga un cierto prestigio. Estados Unidos es conocido además por contar con un sistema judicial muy eficaz, y este sistema judicial se da en diferentes niveles porque, como es un estado federal, existe todo un sistema judicial por cada uno de los 50 estados, y además está el sistema federal. Y normalmente, cuando existe un extranjero o un residente, alguien que no es residente de un estado en una controversia, siempre puede recurrir a la jurisdicción federal. Pero sobre todo el mensaje es: el sistema judicial estadounidense es muy eficaz en lo que se llama la aplicación cierta y efectiva del derecho.
Ahora, desde el punto de vista tributario, tiene un régimen tributario que hoy día es bastante favorable comparado con la mayor parte de los países de Latinoamérica. Y además existen incentivos a nivel estatal porque los estados en Estados Unidos compiten entre sí para la atracción de inversiones. Ahora, ustedes, ¿por qué podrían querer internacionalizarse? En primer lugar, para tener acceso a nuevos mercados, crecimiento y expansión natural de su empresa, desde luego diversificación de riesgo, lograr ventajas competitivas, atracción de talento global y también tiene un elemento reputacional, como se dijo hace un rato. Ahora, ¿cuándo deben internacionalizarse? Bueno, esa es una pregunta que tiene que mirar uno a sí mismo, ver las posibilidades reales que tiene en su operación local, los clientes potenciales que tiene en el exterior, teniendo en consideración la estabilidad del mercado nacional y los mercados en los que está operando. eh, es bueno contar con una oportunidad comprobada en el mercado de destino, más que salir a la aventura. Eh, Antes de llegar a instalarse, digamos, es mejor hacer una prospección del mercado local. Para eso es necesario contar con un estudio de mercado, idealmente, y desde luego una estrategia de crecimiento por lo menos a mediano plazo. Ideal que sea a largo plazo, porque corto plazo realmente tiene muy poco, digamos, que de ventaja si es que no tenemos un plan que va a pasar en un par de años más. Ahora, Estados Unidos tiene una serie de tratados de libre comercio vigentes. El 35% del comercio de Estados Unidos se realiza con países con los cuales tiene un tratado de libre comercio, un TLC. Y en el caso de Latinoamérica, existen convenios vigentes con Colombia, con Perú y con Chile, que estos tratados de libre comercio se refieren básicamente al intercambio de bienes. En el caso del Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos, además contiene un capítulo de protección de inversiones que es bastante interesante, tanto para inversionistas chilenos que puedan verse perjudicados en Estados Unidos por un acto expropiatorio que no se indemniza apropiadamente, o bien un inversionista estadounidense que se siente perjudicado en Chile puede recurrir a este tratado de libre comercio en el capítulo de inversiones y eventualmente llevar al Estado chileno a arbitraje internacional. Lo que es muy interesante. El resto del comercio de Estados Unidos se canaliza todo prácticamente a través de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, cuando uno llega a establecerse en Estados Unidos, lo primero que tiene que considerar es, ¿va a ser una sociedad? Y si va a ser una sociedad, ¿qué tipo de sociedad? En Estados Unidos, como en la mayor parte de los países, hay básicamente dos tipos de empresas que tienen diferentes formas jurídicas, diferentes nombres, pero esencialmente una sociedad de capital, que allá se llaman corporaciones o corporation, que es una sociedad anónima, y las sociedades de personas, que son las sociedades de responsabilidad limitada, que allá se llaman LLC, de Limited Liability Company. Ahora, cuando uno tiene una LLC en Estados Unidos hay algo muy interesante y es que puede elegir ser tratado como una entidad fiscalmente transparente, es decir, la sociedad en sí no es responsable de impuestos y el responsable de los impuestos va a ser el socio o accionista. En el caso de una LLC siempre se habla de miembros. ¿Mm? Y en ese caso hay que ver si el miembro de la LLC es una persona natural o una persona jurídica. Si es persona natural, esa persona tiene que tributar a las tasas personales que aplican a los residentes en Estados Unidos, que van desde un 10 hasta un 37%, tasa de impuesto. En Chile la tasa máxima es un 40%. Y si es que el miembro de la LLC es una sociedad, en ese caso, la tasa que le va a aplicar es el 21% por concepto de impuesto a la renta federal. ¿Mm? Y cuando esta empresa que está operando en Estados Unidos, a través de esta LLC transparente, quiere hacer una distribución de dividendos de las utilidades que ha logrado acumular, o como también se llaman los dividendos retiros que hacen los socios, tiene que aplicar un 30% por concepto de impuesto de retención del dividendo cuando el accionista es un extranjero no residente. Todo esto afecta a la actividad que desarrolla la empresa o persona extranjera en Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Es lo que se llama el
effectively connected income, o sea, ingresos efectivamente conectados con un negocio o actividad comercial dentro de Estados Unidos, el ECI, como se conoce por la sigla. Entonces, en este caso, una LLC transparente, la consecuencia tributaria, la LLC no paga impuestos, sino que pagan sus socios, y para ver qué impuestos pagan esos socios hay que distinguir si es persona natural o persona jurídica. Ahora, si la LLC elige ser no transparente, sino que tener el tratamiento de una corporation, en ese caso va a aplicar el 21% de impuesto a la renta sobre la utilidad de la empresa, y en el caso de sus accionistas o miembros, si son personas residentes, las tasas personales del 10 al 37, y si son no residentes, se aplica un 30% de impuesto de retención al dividendo. Esa es la regla general, y asumiendo que no existiera un tratado de doble imposición o tratado de doble tributación vigente que podría modificar estas reglas, como vamos a ver más adelante. Y tenemos finalmente la sociedad anónima, la corporation, la sociedad capital, que es sujeto tributario, no puede elegir ser tratada como empresa transparente, paga el 21% y el dividendo el 30% cuando son no residentes. Existen en Estados Unidos las que se llaman S corporations, o sea, una sociedad anónima S, por un capítulo del Tratado del Código Tributario de Estados Unidos, que es el capítulo S, que dice esas corporations que cumplen ciertos requisitos pueden optar por un régimen de transparencia fiscal, para que, si es que alguien conoce esa excepción, no diga que no es cierto lo que estoy diciendo. Pero ese tipo de sociedades está solo disponible para residentes fiscales de Estados Unidos. Si hay un no residente, no puede usar una S corporation, solo tiene la opción de la LLC o de la corporation. Ahora, ¿qué pasa cuando uno es no residente? Existen ciertas retenciones que aplican en Estados Unidos sobre las rentas pasivas. Rentas pasivas se entienden normalmente intereses, regalías o royalties y dividendos. Estas categorías de ingresos, cuando se distribuyen a un no residente, quedan afectadas a un impuesto de retención del 30%. Existen ciertas exenciones que se aplican sobre intereses bancarios. Entonces, ahí se tiene que, si uno tiene una cuenta en Estados Unidos, el banco le pide firmar un formulario que se llama W8, en el que declara que uno no es residente de Estados Unidos, y en ese caso, los intereses que les paguen no van a quedar afectos a retención. Ahora, si los ingresos que uno percibe en Estados Unidos son estos ECI, o sea, ingresos efectivamente conectados con una actividad comercial o negocio dentro de Estados Unidos, y es persona natural, 10 al 37. Y cuando estamos hablando de extranjeros no residentes, tenemos que tener en cuenta que son tanto, es parecido a lo que pasa en Chile, es no residente, me da lo mismo si es persona natural o jurídica, va a tener básicamente el mismo tratamiento en general. Pero recuerden que cuando se trata de ESI, actividades que se llevan a cabo, se distingue para fines de aplicar las tasas corporativas o las tasas personales que van a los individuos. Aquí tienen los tramos de las tasas del 10, que parte de 0 a 10.275, cuando se trata de una persona que está presentando impuestos como soltero, porque en Estados Unidos las parejas casadas tienen la opción de presentar declaración de impuestos juntos, y en ese caso no se modifican las tasas, pero se modifican los tramos. Entonces, en lugar de aplicar el 10% hasta los 10.275, se aplica hasta los 20.550, y así sucesivamente, llegando al 37% para ingresos anuales. Estamos hablando sobre $539.900. Ahora, existe también el impuesto a la agencia, que allá se llama el Branch Profit Tax, que también existe en Chile. Es el impuesto que se aplica sobre la distribución que hace una agencia o establecimiento permanente a sus accionistas. Este es el impuesto que aplica cuando usted tiene una LLC transparente y el dueño de esa LLC transparente es una sociedad. En ese caso, la sociedad paga el 21% por sus ingresos, y cuando hace la distribución tiene que aplicar este 30% para el accionista. Bueno, su accionista en realidad, porque en este caso no es un miembro, el miembro es una sociedad extranjera. Este impuesto también aplica en ciertos casos como estructuras que se hacen a través de trust,
Y cuando se ha aplicado este Branch Profit Tax, ya no aplica el impuesto al dividendo, es uno u otro, pero no los dos. Y la tasa es 30%, igual que el impuesto al dividendo. Ahora, también en Estados Unidos existen impuestos a nivel estatal. Y los estados en Estados Unidos tienen bastantes jurisdicciones en materia tributaria, tanto que en algún momento se discutió en Estados Unidos si el Estado federal podía o no establecer impuestos a la renta. Y esto llegó a ser decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos a principios del siglo XX. Ahora, entonces, la jurisdicción primaria para establecer impuestos en Estados Unidos la tienen los estados. Y los estados pueden cobrar impuestos a la renta a las empresas, a las personas e impuestos a las ventas también, similar a lo que se cobra en Chile como el IVA. Ahora, cuando usted tiene una empresa en un estado, por ejemplo, la crea en Florida y sus clientes están en Texas y usted está vendiendo permanentemente a Texas, el estado de Texas le va a requerir que usted se registre en Texas como un proveedor para fines de pagar impuestos sobre las rentas que genere dentro de Texas para su empresa. Entonces, ahí tiene que elegir usted la jurisdicción donde la va a operar, si tiene o no tiene impuesto a la renta en las empresas, que vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Y lo importante es, por supuesto, siempre estar en cumplimiento de toda la normativa tributaria, de toda la normativa legal en general, pero particularmente la normativa tributaria que el IRS, el Internal Revenue Service, es bastante conocido por ser agresivo en la persecución de evasores fiscales. La organización y constitución de sociedades en Estados Unidos se hace siempre a nivel estatal. Canadá es un país que es federal también, similar a Estados Unidos, pero allá en Canadá existen sociedades federales. En Estados Unidos no hay sociedades a nivel federal, solo a nivel estatal, siendo una de las jurisdicciones más utilizadas en la práctica la de Delaware, porque tiene una legislación muy amigable para las sociedades, unos tribunales muy sofisticados en materias societarias, y se considera que para lo que es una empresa es la mejor protección legal que se puede tener como dueño como accionista dueño de una empresa. Ahora, como les decía, uno se puede establecer en cualquier estado, independientemente de cuál estado en el que va a hacer negocios, pero si yo quiero Delaware y quiero operar en California, y quiero operar en Texas, y quiero operar en Montana, por ejemplo, en todos esos estados voy a tener que hacer un registro si estoy operando permanentemente con ellos y pagar los impuestos respectivos. Ahora, en este mapa pueden ver ustedes las diferentes tasas al impuesto corporativo que existe en cada uno de los estados. Hay estados que no tienen impuesto a la renta corporativa, por ejemplo, Texas, Nevada, Wyoming, Dakota del Sur, el estado de Washington y Ohio. Hay otros estados, por ejemplo, Nueva México 5.90, Alabama 6.50, Minnesota tiene una tasa bastante alta, 9.80, Pensilvania 9.99, Nueva York 7.25, California 8.84, y así. Florida normalmente se dice que es un estado que no tiene impuesto a la renta, pero sí tiene impuesto a la renta de las sociedades. Lo que no tiene es impuesto a la renta de las personas. Aquí tenemos las tasas de impuesto a la renta personales. Hay algunos que tienen tasa fija, única, hay otros que tienen tasa progresiva y hay algunos que tienen tributación limitada a ciertos ítems de ingresos. Por ejemplo, en el caso de California, la tasa es 13,30, en Nueva York es 10,90, en Florida no hay impuesto a la renta de las personas, en Texas tampoco, en Dakota del Sur tampoco, en Nevada tampoco, Tennessee y Wyoming. Ahora, también existen impuestos a la venta de bienes, no al impuesto a la venta de servicios. La venta de servicios no está grabada con impuestos. Y este es un impuesto a la venta al consumidor final, no es un impuesto IVA que va descantando el crédito que uno paga, lo que uno paga por IVA, lo descuenta del crédito de lo que uno vende por IVA. Crédito contra el débito, la diferencia se paga. En este caso no, cada venta está grabada con un impuesto. Hay diferentes tasas, estas tasas están a nivel estatal, pero en algunos casos también a nivel municipal. Por ejemplo, en Nueva York, cuando uno ve la boleta en la compra de cualquier cosa, le aparece el impuesto estatal y el impuesto de la ciudad de Nueva York. Entonces, ejemplo, 8.52 es la carga tributaria total en la venta de Estados Unidos, en Nueva York, 8.20 en Texas, 8.82 en California, en Oregon y Montana. No hay impuesto a la venta de bienes, en New Hampshire tampoco. Ahora, New Hampshire es un estado que es pequeñito, está pegado a Massachusetts, donde está Boston, que es un estado importante en Estados Unidos de Nueva Inglaterra,
y el sur de New Hampshire está lleno de malls. Entonces, cuando uno va desde toda la gente de Massachusetts y de Boston a New Hampshire a comprar al mall, porque ahí no hay impuesto a la venta de bienes. Ahora, les había indicado, los servicios no pagan impuestos a la venta, en general se llama GST, que es General Sales Tax, que se cobra al consumidor y es en cascada, o sea, si yo pagué y le revendo a usted, yo tendría que cobrarle a usted, entonces se va incrementando porque no hay descuento de crédito. No existen pagos provisionales a los impuestos anuales y es el régimen especial por estados, como acabamos de comentar. Ahora, retenciones de impuestos. Por regla general, las personas no residentes están sujetas a un impuesto de retención que se llama withholding tax en inglés y se aplica sobre ciertas categorías de ingresos que ya mencionamos anteriormente, royalties, intereses, royalties de regalía, intereses y dividendos, tasa 30%, y estas tasas pueden ser modificadas por aplicación de un convenio de doble imposición. Y lo Omar, que les quería comentar, sí, disculpa la interrupción. Mira, hay público que nos está comentando que nos está compartiendo la pantalla. No sé si... y estás viendo tú, ¿no? No, tampoco, estoy viendo tu... Por eso mismo te... Ya, ya, a ver si Yo vamos la, yo la veía, yo veía la presentación. Ahí sí, Ahí se ve. ahí se ve perfecto. Sí. ya, Gracias, Omar. espérate, voy a hacerlo nuevo porque voy a hacer un seguimiento. Ah, la retención, ¿no? Ahí sí, Ahí está perfecto, sí. ya, muchas gracias y disculpen. No se preocupe. Ya, entonces le estaba contando el tema de los impuestos de retención, categorías que están afectadas a impuestos de retención, rentas pasivas por regla general, dividendos, intereses, regalías o royalties. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes prestan un servicio desde el exterior a Estados Unidos? Por ejemplo, Chile o Perú o Colombia le presta un servicio a una empresa de Estados Unidos, le manda una factura. En Estados Unidos normalmente no hay retención por este tipo de servicios. ¿Mm? Siempre y cuando el servicio haya sido prestado completamente desde el exterior. ¿Mm? Es una ventaja importante para pagos provenientes desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Cuando es una factura estadounidense que llega a un país latinoamericano, normalmente hay retención y esas retenciones varían por país, varían por categoría de ingresos, a veces 10, a veces 15, a veces 30, 35, rara vez pasando el 35. Ahora, ¿qué pasa con los convenios de doble imposición que tiene Estados Unidos? Estados Unidos es uno de los países que tiene más convenios de doble imposición suscritos. Desde el inicio ha sido uno de los promotores de la suscripción de convenios de doble imposición en el mundo y ha trabajado desde el principio con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y aún antes de que existiera esa organización, con la Liga de las Naciones, que trataba de la preparación de convenios de doble imposición que se usaran como modelos por los diferentes países con el objetivo de incrementar el movimiento de capitales y disminuir el riesgo de doble tributación, porque si yo soy chileno y voy a Estados Unidos, pago impuestos allá, llego acá y no me dan ningún alivio, me va a salir carísimo hacer esa operación, entonces es un desincentivo la doble tributación. Entonces, por eso se suscriben estos convenios y, como les decía, Estados Unidos siempre ha sido uno de los líderes a nivel mundial en esta materia. Tiene más de 70 convenios vigentes. Todos los convenios requieren ser residente para poder usarlos. Y esto es algo que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes optan por el tratamiento fiscal transparente de una LLC, esa LLC no va a ser residente fiscal en Estados Unidos para fines del convenio. ¿Mm? Solo son residentes las corporations que van a tener, o una LLC no transparente. Ahora, convenios que tiene Estados Unidos con Latinoamérica. Tiene con México, vigente hace mucho tiempo, tiene con Venezuela, desde fines de los 90, tiene uno con Argentina, que está pendiente de ratificación, y tiene un convenio con Chile, que se firmó hace más de 10 años, por allá por el año 2010,
y que estuvo muchos años esperando aprobación en el Senado de Estados Unidos. Recién este año se aprobó y se aprobó con algunas modificaciones, producto del tiempo que ha transcurrido desde que se firmó, para ajustarlo a nuevos estándares. Entonces, como Estados Unidos aprobó algo modificado, lo que ya Chile había aprobado, ahora está en el Congreso chileno para que el Congreso chileno se pronuncie y tengamos en definitiva este convenio aprobado por ambas partes para que pueda ser ratificado a nivel internacional y entre en vigencia. Ahora, esta vigencia con suerte podría ser el año 24, más realistamente a partir del año 25. Ahora, ¿qué tiene de interesante este convenio cuando entre en vigencia? Bueno, va a reducir la carga tributaria aplicable a los dividendos. Hoy día la tasa, les había comentado, es 30%, lo que lleva a nivel federal la carga tributaria total, 21% impuesto a la renta corporativa, y luego 30% sobre el dividendo sin crédito por el impuesto a la renta corporativa, lo que lleva a una carga tributaria del 44,7%. Ahora, con el convenio, las tasas de retenciones se pueden reducir hasta un 5%. Y si es que, siempre y cuando el que recibe el dividendo tenga una participación accionaria en la sociedad que hace la distribución de a lo menos el 10%. Y en ese caso va a tener esa tasa que le va a dejar una carga tributaria total del 24,95. Ahora, si tiene menos del 10%, todavía va a tener una reducción de este 30% a un 15%. Y en ese caso, la carga tributaria total va a quedar en 32,85. O sea, evidentemente va a haber un beneficio cuando entre en vigor este convenio, pero recuerden que solo lo pueden usar los residentes y las LLC transparentes no califican como residentes fiscales y por lo tanto no pueden usar este convenio. Elemento a tener en cuenta cuando decidan hacer su sociedad en Estados Unidos. Ahora, en caso de intereses también se reducen las tasas, habíamos dicho 30% tasa general, a un 4% si se trata de intereses bancarios y préstamos de ciertas entidades, 10% otro tipo de intereses y finalmente para cualquier otro tipo de intereses, pero tiene 5 años de vigencia con una tasa del 15%. Después de los 5 años va a bajar al 10% y el 4% se va a mantener para esas operaciones, como les decía yo, bancarias, compañías de seguro, que por lo demás ese 4% es consistente con la tasa de retención que aplica Chile en su norma interna respecto de estas categorías de intereses. Y en el caso de regalías también se reducen las tasas a un 2% si se trata de arriendo de equipos industriales, comerciales o científicos y a un 10% en los demás casos. Eso sería por mi parte, las dejo con Fernanda, muchas gracias y consultas que puedan tener al final y les pido disculpas por el tema de la proyección de la pantalla. Fernanda, estás muteada. Perdón, Sí, ahí ahí sí. sí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Fernanda Mondaca. Soy la directora comercial de Mond Group acá en la oficina de Estados Unidos, que está basada en Miami. Voy a compartir ahora para que empecemos. Segundo. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve súper bien. Ok, vamos a comenzar. A ver, de lo que les voy a hablar yo un poco es de la pregunta que tienen la mayoría de los empresarios que vienen a hacer negocios acá a Estados Unidos. Yo llevo muchos años trabajando con este tipo de asesoría. Entonces es muy común que ellos necesiten un esquema para entender cuáles son los pasos a seguir para poder operar acá en Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que pasa? Los países de Latinoamérica en general vienen muy estructurados con los procesos y piensan que en Estados Unidos, por ser un país muchísimo más desarrollado, va a ser más o peor la estructura y se llevan la sorpresa que no es tan así. En definitiva, hay que tener las mejores conexiones, las mejores redes para entender bien que venir a operar aquí a Estados Unidos es prácticamente eso, saber a dónde, a quién golpear la puerta, dónde tener la información y ejecutar, pero no es un mercado muy estructurado en este tipo de cosas, así que por eso nosotros presentamos esta parte de la presentación en un esquema para que ustedes entiendan
cuáles son todos los elementos que tienen que ir tomando en las distintas aristas, las distintas áreas de acción para que el negocio comience a operar, ¿ok? Bueno, la primera de todas es, por supuesto, la identificación y análisis. En los 4 primeros puntos que no están destacados en amarillo es todo lo que habló Omar hace poco. Por supuesto, también yo incorporé ahí la investigación y análisis comercial. Eso es clave, o sea, si no hay un análisis comercial, que suena muchas veces obvio, pero muchas veces no lo hacen, porque en el fondo tienen tan claro el negocio que tienen en su país sede, que acá ellos dicen, ok, lo voy a ejecutar. Pero es muy importante entender bien comercialmente si es un negocio que tiene oportunidades, si es un negocio que es factible de que opere en los Estados Unidos. ¿Okay? Aquí hay mucha información disponible. Si ustedes hacen un Google Search de los negocios y la oportunidad y las regulaciones de su área de acción, van a encontrar muchísima información. Hay muchas entidades públicas que tienen a disposición de todos los empresarios que vienen a invertir, porque Estados Unidos tiene un programa de atracción de inversiones y ese programa incluye poner a disposición de los inversionistas la información de todas las industrias. Hay muchos estados que tienen organismos que de manera absolutamente gratuita entregan investigaciones o estudios que ayuden a los inversionistas a poder tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Los otros puntos es precisamente lo que habló Omar, el marco regulatorio, el marco tributario, los acuerdos comerciales. Y finalmente, en esta parte de identificación de análisis, tenemos el esquema de operación en Estados Unidos, que Omar algo mencionó, pero yo les voy a comentar un poquito más en profundidad. Estas son las 3 preguntas que tienen que hacerse sí o sí, o sea, no pueden avanzar si no tienen respuesta a estas preguntas. Y eso es preguntarse dónde están los clientes. Todo el mundo sabe que Estados Unidos, al final, son más de 50 países los que tenemos, por lo tanto, es muy importante identificar dónde están, dónde está la operación logística. Si soy un servicio, ¿dónde va a estar mi base? Voy a estar en Florida, pero mis clientes van a estar en Texas. Si tengo una operación logística, voy a optar por un estado donde los costos logísticos son más bajos, pero mis clientes están en otros estados. Todo eso de la operación y entender cómo voy a operar en los Estados Unidos es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes definen eso, recién ahí ustedes pueden avanzar al paso de creación de la sociedad. ¿Por qué? Porque Omar también lo comentó, si yo opero en Florida y en Texas, yo tengo que tener la empresa creada en ambos estados. De hecho, cuando yo voy a crear una empresa a otro estado, me dicen que mi empresa es extranjera, porque viene de otro estado. A ese nivel de importancia entender bien, porque también todos los estados tienen programas de atracción de inversiones y todos los estados quieren que todos los inversionistas lleguen a su estado. Por lo tanto, es importante que ustedes definan bien a dónde quieren llegar. Como segunda parte de este proceso está la constitución de sociedad, identificar el tipo de sociedad que van a constituir basado en la información que dio Omar en las diapositivas anteriores. Es algo muy importante porque no es solo el impacto en la operación, sino que cuando ya hablamos de negocios que se están expandiendo, la figura tributaria que yo pueda hacer en Estados Unidos me puede impactar en los países donde yo ya tengo filial, por todos los acuerdos y las regulaciones que pueden haber entre países. Entonces, es muy importante que la identificación de la sociedad sea basado en la realidad global que tiene la compañía, ¿ok? Bueno, dentro de esta etapa de identificación, por supuesto, está identificar el tipo de sociedad que van a constituir. Es importante tener una dirección física en los Estados Unidos. No sirven las direcciones virtuales. Las direcciones virtuales no están permitidas para registrar compañías. Las direcciones virtuales son muy útiles para poder operar el negocio, pero cuando tú quieres echar a andar la operación, no te va a servir porque primero para registrar necesitas una dirección física donde el Estado sepa que ahí él puede mandar todas las comunicaciones que tengan que ver con las regulaciones de la compañía. Y cuando abres la cuenta bancaria, el banco no acepta direcciones virtuales porque en el fondo lo que ellos buscan es saber dónde poder encontrar a la persona en caso de cualquier cosa. Estados Unidos, y acá sobre todo en Miami, es muy conocido por los empresarios que operan a distancia y eso se presta mucho a lavado de dinero, a estafa. Entonces, por eso las direcciones virtuales ya, yo diría que ya hace unos 5 o 6 años ya no se están aceptando, antes se aceptaban sin problema.
Bueno, hay que crear la sociedad, por supuesto, en el registro estatal de corporaciones, se registra por estado, y si yo voy a otro estado, la registro como una corporación internacional, no doméstica. Luego viene el paso de obtener el número de identificación fiscal, que aquí se llama EIN number. Es un número que si uno tiene un Social Security, que muchas veces pasa que vienen empresarios acá que en algún tiempo fueron estudiantes y le asignaron un Social Security, y ese Social Security es válido para toda vez que tú vengas a Estados Unidos vas a ser identificado por ese número. Si uno tiene ese número, es muy rápido el proceso, se demora un par de días, pero si no, para extranjeros ese número se puede demorar 4 a 6 semanas, ¿ok? Y el siguiente paso importante en la creación es tener una cuenta bancaria. Lo voy a profundizar un poco más en las siguientes diapositivas, pero la cuenta bancaria es la base de la contabilidad en los Estados Unidos. El IRS se basa en lo que pasa en tus cuentas de banco para saber si tú estás pagando o no estás pagando los impuestos. Considerando el tema del EIN number para extranjeros, el trámite total se puede demorar 4 a 8 semanas, ¿ok? Si es que el EIN number, el Social Security, tú sí lo tienes, puede ser una semana, 2, no más que eso. Deme un segundo que aquí la pantalla me tapa. Ok. Aquí voy a hablar un poco de las prácticas bancarias en Estados Unidos porque el tener una cuenta de banco es muy relevante para operar, por lo que les mencioné hace poco. Y por esta misma razón tienen un alto nivel regulatorio. Los bancos aquí son muy, muy regulados. El tema del lavado de dinero es un tema que está todo el día presente en el análisis de los clientes, el análisis de los movimientos. Entonces las políticas, si bien hay políticas federales, hay políticas que son estatales o propias de un banco, ¿ok? O sea, yo como banco puedo estar cumpliendo la norma federal, pero yo como banco voy a tener mi propia política porque no quiero arriesgarme a tener problemas con el controlador federal, ¿ya? Por lo tanto, eso ocurre mucho y una de las cosas donde más influye eso es en la residencia. Si tú no eres residente acá, residente que tú vivas acá, que tengas una dirección, muy pocos bancos te van a abrir cuenta y los que lo van a hacer en las bancas internacionales que puedan tener los bancos. Y esas cuentas funcionan absolutamente distinto. Ayer nomás hablé con un cliente que me decía que no podía sacar los $10,000 que tenía porque si no el banco le cobraba $200. Efectivamente, porque al ser banca internacional, al él no está acá, todos los costos son mucho más altos. Entonces nosotros siempre apuntamos a que tengan cuentas de banca regular, que operen como que fueran un negocio acá basado en los Estados Unidos para no tener trabas. Por eso la dirección tiene que ser comprobable. Hay muchos bancos que te abren la cuenta y después mandan a los fiscalizadores a ver si la dirección que diste es comercial o no es comercial. Y si no es comercial, te van a avisar que te cierran la cuenta. Me ha pasado también que he recibido clientes que le han abierto cuentas con direcciones virtuales, pero pasan un par de meses y la cuenta se la cierran. No, eso es seguro que va a ocurrir porque los bancos saben que existen estas direcciones virtuales. Lo del área internacional ya se los comenté. Lo del área internacional, los tiempos también de traspaso y movimiento de fondos es mucho más alto, por eso también es importante poder lograr una cuenta regular, ¿ok? Y por supuesto estar monitoreando el mercado, porque hay veces que un banco puede tener una política y tuvo una mala experiencia con un cliente y al mes siguiente va a cambiar la política, así que es muy importante estar siempre atento y tener conexiones con la banca. Ahí. El otro punto importante dentro de esto de creación de compañías y venir a operar acá está el tema migratorio. Por supuesto, muchos quieren venirse para acá, unos se quieren venir y por eso hacen negocio y otros hacen negocio y después se quieren venir, pero de alguna manera siempre va a estar el tema de visado de por medio y hay que tener muy en cuenta que Estados Unidos no da visas y no da estados migratorios por un proyecto que tú quieres ejecutar en los Estados Unidos. Las visas y todos los permisos para estar aquí de manera legal están basados en cosas concretas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero una visa inversionista, esa inversión ya tiene que estar materializada. Si yo quiero una visa de trabajo, ese que te va a contratar, esa empresa que te va a contratar, tiene que estar operando acá y tiene que tener movimiento. Todas las visas a las cuales tú puedes operar, tú sí o sí necesitas armar tu compañía, echarla a andar y luego con los antecedentes del negocio, de lo que ha hecho, de los estados financieros, de los clientes que tiene,
Se toman esos antecedentes y se genera un caso migratorio orientado a las distintas tipos de visa que existen, ¿ok? El acceder a la residencia de manera rápida es un tema muy asociado a la experiencia que tú tengas. Hay una visa en particular, bueno, voy a entrar en ese detalle mejor más adelante, voy a ver el tema de las visas primero. Tenemos dos visas de inversionista que son la visa E1 y E2, ya estas están disponibles para los países ahí que destacan: Argentina, Bolivia, Colombia y Chile. Son visas que requieren de una inversión materializada de $100.000. Eso quiere decir que inmigración quiere ver que este negocio mueva en promedio unos $100.000, lo cual no significa que yo pongo $100.000 y compro un camión y cumplí los $100.000. No, él quiere ver que estos $100.000 van y vuelven, que tengo ventas, que tengo compras de insumos, y es todo un movimiento financiero en torno a esa cantidad para que tú seas un potencial postulante a la visa inversionista, ¿ya? La diferencia entre la E1 y 2 es que la E1 es intercambio comercial, quiere decir yo exporto o importo, y la otra son negocios que ocurren acá en el mercado, ¿ok? Estas visas son renovables anualmente, ahí se me olvidó hacer la diferencia, para Chile es anualmente, para Colombia es cada 5 años, y así va variando país en país, ¿ok? Después tenemos la visa O1, se me olvidó mencionar que estas son visas sin oferta de trabajo. Si yo no tengo una oferta de trabajo, estas son las únicas visas a las cuales yo puedo obtener, que sería la visa inversionista, que en el caso de Perú no tiene opción de poder venir si no es con la visa O1. Y la visa O1 es una visa de reconocimiento nacional en algún rubro, dentro de los cuales está el rubro de los negocios. Se tienen que cumplir ciertos criterios mínimos. Por ejemplo, si es un empresario destacado, hay que mostrar apariciones en prensa, si existe alguna columna en el área de negocios de algún diario local, etcétera, ¿ok? Y lo más importante, tienes que tener un patrocinador. Eso es alguien, alguna entidad o alguna empresa que diga, sabes que yo rectifico toda la información y todos los antecedentes de este profesional, que yo lo avalo y yo lo ayudo y yo protejo y yo estoy respaldándolo para que él pueda postular, ¿ok? Estas visas son renovables cada 3 años. Y estas son las visas con oferta de trabajo, sponsorship también que se llama, y la más conocida para profesionales es la H1B, que en el caso de Chile y Singapur es la H1B1. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la H1B hay cupos para todo el mundo, y si esos cupos se agotan, hay que esperar al próximo año para postular. El beneficio que tiene Chile y Singapur es que son 65.000 cupos solo para Chile y Singapur. En cambio, los otros países con la H1B tienen 65.000 cupos para todo el resto de los países. Es una visa que nunca tiene, siempre le faltan cupos. En cambio, la H1B1 siempre sobran. Por lo tanto, la mayoría de los chilenos, hablando de países de Latinoamérica, usan esta visa. Esta visa necesitas que una empresa te quiera contratar, y esa empresa, muchos me preguntan, ¿puede ser la mía? Sí, puede ser la tuya, pero tiene que ser una empresa que ya se esté moviendo acá, como lo dije hace poco. Tiene que ser una empresa que tenga movimiento, que demuestre que tiene una oficina. Para la visa inversionista y esta, sí o sí tienes que tener una oficina si tú quieres que tu empresa te haga esta solicitud de visado, ¿ok? La visa L1, esto ya para empresas más grandes que quieren hacer una filial en los Estados Unidos, te pide el primer año tener 10 personas contratadas, te pide tener una oficina de ciertos pies cuadrados, te pide una operación muy sustancial por sobre los $100.000 de seguro. Si eso ocurre, la visa te la dan por 1 año, después te la dan por 3, y es una visa que te conduce rápidamente a poder postular una residencia, ¿ok? Estas son las visas, estas son residencias permanentes, no son visas, y hay dos que permiten en el corto mediano plazo poder ser residente de Estados Unidos, y una es la EB-5, que requiere una inversión mínima de $1 millón. Ya esta inversión tiene que crear mínimo 10 empleos en el primer año, y un tema es que tiene que ser un proyecto que esté bajo este programa. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor hay una zona en el estado de Texas que quieren levantar, quieren urbanizar. Entonces, bueno, para urbanizar y poder atraer inversionistas extranjeros, los que inviertan en esta zona el proyecto va a ser postulante para una residencia permanente EB-5. Es un proceso lento, se puede demorar 2 a 3 años,
pero es algo que está disponible para gente que tiene un capital importante. También está para programas públicos, colegios, hospitales. Hay varias cosas que se pueden postular, ¿ok? Hoy día está muy de moda que sea el real estate porque como están colapsando tanto las ciudades grandes, en uno de los casos en Miami, se están abriendo, se están urbanizando zonas hacia el norte para que precisamente puedan levantar también proyectos que sean potenciales para esta visa. La visa, no la visa, el permiso EB2, ¿ok? Es un permiso que tiene relación con la oferta de trabajo permanente patrocinado. Si yo tengo una oferta de trabajo por la cual he estado bastante tiempo trabajando para ellos, esta persona o esta empresa puede decir, ok, yo lo patrocino y yo doy cuenta de sus habilidades profesionales. En el mercado no puedo encontrar a alguien que me pueda cubrir mi necesidad laboral como lo hace esta persona, por lo tanto yo lo patrocino para que él pueda obtener una residencia permanente en los Estados Unidos y pueda ayudarme trabajando para mí. ¿Okay? Esta visa también puede optar gente que tenga un muy buen desarrollo en el mundo de los negocios en su país y que acá lleve 1 o 2 años operando. Si hay una trayectoria en el mundo de los negocios, también es una alternativa que se podría llevar a cabo sin necesidad de hacer una gran inversión. Para que tengan claro, los costos de un visado pueden partir en los $5,000 y terminar en los $20,000. Todo va a depender. Una residencia cuesta $15,000, $20,000 más o menos. Que los costos de este tipo de procesos no están relacionados con lo que el Estado o el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos cobra por esto, sino que va asociado, porque esto aquí es una industria el tema de la inmigración. Entonces están los abogados migratorios, y los abogados migratorios son los encargados de armar estos planes y estos casos migratorios para presentar y cumplir con todo lo que pide migración. Entonces, en el fondo, si bien uno puede presentar una visa de manera independiente, es algo que nadie recomienda porque en el fondo los abogados son los que tienen las conexiones, los que entienden bien el sistema, etcétera. Así que, si bien se puede, es algo que no se recomienda y los costos que yo les hablo son con abogados de por medio. Finalmente, tenemos ya la operación. Ya constituimos la sociedad, sabemos cómo vamos a estar aquí en términos migratorios y tenemos el marco regulatorio de funcionamiento. Tenemos que saber cómo vamos a funcionar acá. Primero, dentro de todo está la contabilidad como factor clave. O sea, la contabilidad es igual aquí y en todos lados, pero aquí funciona en base a criterio. ¿Qué quiere decir? Tú tienes tu cuenta de banco, cada movimiento de tu cuenta bancario necesitas categorizarlo. Y aquí nadie te va a decir, mira, pues, para usted demostrarme que esta comida de restaurante era de negocios, presénteme la boleta. En vez de decir ellos lo que piensan es, tú estás usando tu criterio y efectivamente esta es una cuenta de una comida de negocio. ¿Qué pasa? Que si tu criterio no es correcto, por decirlo de alguna manera, durante mucho tiempo y el IRS logra detectar algo, porque ellos tienen ciertos parámetros de control. Entonces, si él dice, mira, este negocio es de exportación y están todos sus clientes en Latinoamérica y registró $20,000 en comidas de negocio el año 2022. Esto es raro, fiscalicen. Cuando fiscalizan, tú tienes que demostrar y mandar toda la documentación para que tú puedas comprobar eso. Si tú no llevaste una buena administración y un buen control, lo más probable es que te llegue la multa porque no vas a poder demostrar. Entonces, si bien en el día a día nadie te va a exigir años y puede ser que por años, yo conozco gente de 5 o 10 años operando, nunca la han fiscalizado, si te llegan a fiscalizar, tú tienes que tener todo en orden. Por eso es muy importante trabajar con alguien que te ayude a mantener esto de la manera correcta y en orden, ¿ya? A eso es lo que me refiero con el bookkeeper. Acá el servicio de bookkeeper es muy demandado. Una persona o una consultora, una compañía que te lleve la contabilidad, que te haga la categorización y que se preocupe de tener todos tus archivos en caso de una fiscalización. Como les digo, pueden pasar 5 años y nadie te va a fiscalizar, pero si ocurre, es importante tener todo respaldado, ¿ok? Te pueden fiscalizar 5 años hacia atrás, por lo tanto, es un tiempo bastante amplio. Aquí también yo siempre agrego esta diapositiva del tío Sam, que es como informalmente se le conoce al IRS. Como les dije, el criterio de ellos absolutamente de confianza y es criterioso absolutamente. Nadie te va a
a imponer una norma para que tú hagas algo, ¿ok? Pero si te hacen una auditoría, ya es una señal de desconfianza y por eso el orden de la administración es súper importante y no hay que tomar decisiones en base a supuesto. Para eso está la persona con la que tú trabajas, el bookkeeper, para que te diga si esto aplica, no aplica y para tener tú la recomendación de los expertos que saben de esto, ¿ok? Por eso hay que siempre asesorarse para tomar una buena decisión. Respecto a las regulaciones, las licencias, por ejemplo, si yo voy a hacer shipping, si voy a hacer courier, si voy a hacer transporte, yo voy a necesitar ciertas licencias, ¿ok? No es algo que está escrito, es algo que nuevamente tienes que tener a las personas correctas para que te guíen si es que el negocio que tú estás haciendo va a necesitar o no una licencia, ¿ok? Hay industrias que están muy protegidas y que se saben, la construcción, la medicina, la arquitectura, los servicios legales, son industrias protegidas. Si tú llegas a llevar a cabo una profesión ya que requiera alguna de estas licencias y tú no la tienes, te puedes someter a grandes multas. Yo puedo ser, qué sé yo, un doctor y estar ejerciendo la medicina y a mí nadie me va a controlar, pero si llegan a descubrir que yo estoy operando sin licencia, con los controles que ellos hacen, las multas te va a sacar del mercado sin duda en cualquiera de las cosas que tú puedas hacer, ¿ok? Está absolutamente prohibido el ejercicio ilegal de cualquier servicio o profesión, ¿ok? Obviamente las regulaciones de todos los estados donde la empresa tiene operación, tienes que entender si tú eres un transporte, cuáles son las regulaciones en Florida, en Texas, en Arizona, donde tú estés, ¿ok? Y por supuesto es súper importante saber dónde va a estar tu personal, porque al momento de saber dónde está tu personal, son nuevas regulaciones también a las cuales te vas a tener que someter. Esta es otra pregunta muy común, la ley laboral, cómo funciona. Estados Unidos es un mercado muy poco regulado en términos laborales, es un mercado absolutamente libre, el empleado contrata y despide cuando quiere, el empleador trabaja en la cantidad de lugares que quiere, ¿ya? Y hay regulaciones que son federales y por estados, pero independiente si es federal, hay estados que son un poco más proteccionistas, pero jamás lo van a hacer como en Latinoamérica. O sea, California es uno de los estados que se conoce como mucho más proteccionista de los trabajadores, pero está a años luz de lo que se conoce como regulaciones estrictas en Latinoamérica, ¿ok? Aquí lo único que se regula son las horas y las leyes sociales básicas, que pagues el seguro social, que pagues el Medicare y que las personas trabajen 40 horas a la semana y si trabaja 40,5, ese 0,5 se lo tienes que pagar al doble. No hay, eso está súper regulado. Las profesiones que son más, los profesionales de negocios, de arquitectura, construcción, ahí ya entra a jugar otro tipo de regulación que es por salario. ¿Qué quiere decir? Ok, yo no controlo las horas, yo controlo el salario y los objetivos. Estos son tus objetivos y yo estoy segura que tú en 40 horas a la semana lo puedes cumplir. Si te están dando unas funciones que superan, si tú te sientes que estás usando 60 horas a la semana, el trabajador puede demandar al empleado diciendo, mira, ¿sabes qué? Mis funciones no las alcanzo a ejecutar en las 40 horas. Y ahí se entra en un proceso de negociación, ¿ok? Las empresas grandes, Royal Caribbean, Coca-Cola, tienen regulaciones adicionales, estatalmente y federalmente las regulan, obviamente tienen un poquito más de regulaciones, pero aquí definitivamente se habla más de beneficios que de derechos. Los derechos están relacionados con el abuso, el maltrato, la discriminación, eso es muy fuerte acá. No poner una foto en el currículum, ni siquiera preguntar qué edad tienes, de dónde naciste, dónde estudiaste, todas esas cosas aquí están absolutamente prohibidas y las personas pueden denunciar a los empleadores si están haciéndole, aunque sea una pregunta relacionada a eso, ¿ok? De hecho, no pueden ni siquiera poner algo relacionado a eso en la descripción de los cargos, ¿ok? Los contratos son de mutuo acuerdo, no son obligatorios, ¿ya? Se pueden hacer los contratos, pero de mutuo acuerdo. Y obviamente se cumplen, ¿ok? Pero la mayoría de los empleados no, las empresas grandes hacen contratos, las pequeñas no mucho, ¿ok? Por lo tanto, el mercado es como súper flexible tanto para el empleado como el empleador, dada esta baja regulación. Ok, como último punto está la operación, las redes de apoyo que ustedes puedan tener y el monitoreo.
está toda esta operación armada y es muy importante que tengan estos aliados, que yo lo llamo aliado operativo integral, que tú tengas a alguien que te pueda analizar tus responsabilidades fiscales, que entienda la cultura local, que te pueda resolver cualquier duda que tú tengas respecto a lo que estás haciendo, porque es increíble cómo uno llega a Estados Unidos y puedes operar fácilmente las compañías y si no estás bien conectado, se te pueden ir muchos detalles. No es como los países de Latinoamérica que está todo escrito y regulado por los controladores. No, acá no. Acá uno tiene que empezar a investigar y a conectarse para entender bien. Por eso también los estados tienen tantos organismos que proveen información y que ayudan al inversionista extranjero. ¿Ok? Bueno, finalmente les voy a hablar un poco de Mont Group, lo que nosotros hacemos acá. Nosotros somos una consultora legal y corporativa. Su fundador y actual presidente de la compañía es don Santiago Montt. Él empezó con una consultora legal, pero obviamente al abrir ya todas las oficinas que tiene hasta el día de hoy, que son 12 oficinas, en 12 países de Latinoamérica, excluido Venezuela, Canadá, Estados Unidos, los clientes mismos empezaron orgánicamente a solicitar más servicios y a lo largo de los años, ya 47 años de experiencia, hoy día somos una consultora legal y corporativa. Los clientes no solamente quieren ayuda legal, sino que quieren ayuda en todo lo que significa corporativamente estar en un mercado. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Okay? Los servicios que tenemos rápidamente son asesorías corporativas y tributarias, analizar el tipo de compañía que van a abrir, que abren en Estados Unidos, el impacto tributario de las operaciones que van a llevar a cabo, constituimos sociedades, hacemos los procesos para que tengan el número de identificación tributaria y apertura de cuenta, que son los 3 pasos clave que les mencioné para empezar a operar acá. Tenemos un servicio que se llama Hosting o Corporate Services, que es un servicio global que incluye varios de los servicios que tenemos y la idea es que ustedes tengan una asesoría general permanente en todo lo que tenga que ver con la operación del negocio. También tiene el domicilio, el uso de los espacios físicos de nuestra oficina acá si necesitan tener reuniones y también tiene el manejo de la contabilidad que acá se conoce como bookkeeping. ¿Okay? Este es un servicio global que tenemos nosotros y que lo que busca es liberar a las empresas de todo lo que es la operación y que se puedan focalizar 100% en lo comercial. Tenemos también servicio de back office, apoyamos en las tareas administrativas de las empresas que están operando acá. Tenemos arriendo de oficinas privadas, el servicio de payroll, nómina de trabajadores, por supuesto asesoría en visado y estadía permanente, y tenemos muchos otros temas relacionados con propiedad intelectual, contratos, licencias, etc. ¿Por qué Mont Group? Bueno, nosotros tenemos una amplia red de oficinas, los profesionales tienen una amplia experiencia, estamos muy bien conectados en cada una de las oficinas donde tenemos operación. Los profesionales están muy especializados en su área, por lo tanto hay un apoyo grande a nuestros clientes en la etapa de landing en los distintos mercados. ¿Okay? Asesoramos acorde a lo que el cliente necesita, nos preocupamos mucho de las necesidades reales. Tenemos conexiones con entidades, organizaciones locales que son claves para que los puedan ayudar y puedan entregarles información que está disponible gratuitamente. Estamos monitoreando constantemente el mercado para ver si hay cambios regulatorios y, por supuesto, un apoyo constante en la cultura de cómo se hacen los negocios acá para apoyarlos en el camino a hacer un negocio exitoso. Bueno, y finalmente acá va a quedar la presentación con todas las oficinas, están las direcciones, los contactos directos de sus respectivos directores. Así que, bueno, espero haberles entregado información útil y si tienen alguna pregunta, seguimos con eso. Gracias. Bueno, Fernando, Omar, muchas gracias. No, agradecidos también a ustedes por la continua apoyo que nos dan en nuestros webinars para la audiencia de Atrazur en general. Omar, Fernanda, muy práctica también las recomendaciones. Y efectivamente, mira, tenemos una pregunta de Ana María Ojeda. Ella señala lo siguiente: una consulta, ¿la dirección física puede ser de una residencia o tiene que ser de una residencia comercial, que puede ser oficina o local comercial? Tiene que ser comercial porque además los bancos cuando ingresan direcciones en su sistema, el sistema automáticamente le va a decir si es una dirección comercial o habitacional y no pueden ser habitacionales. Sí puede ser para cuentas de persona, pero para cuentas corporativas no están permitidas.
Eso es algo que salió, no era así hace un par de años, pero hoy día están súper estrictos los bancos con eso. Perfecto. Perfecto. Mira, nos encontramos abiertos también. Este es un espacio para que puedan realizar sus preguntas, cualquier duda, consulta. Aquí tenemos a los expertos que pueden responder. Omar, ¿tú querías decir unas palabras? No, no, En no. el chat Iba a parece. comentar la pregunta de Ana María Ojeda, así que, pero me ganaste el quien vive, Diego, así que está ok, gracias. Está bien, está bien. Perfecto. Parece Aquí que nos no hay Parece que en más el chat consultas. no hay preguntas en el chat. Es la misma La pregunta, puso. sí, Sí, es la misma. Ya, ok. es la misma. Así que bueno, dejamos este espacio. Recordarles también que la próxima semana seguimos con eventos para la audiencia de DataSur y todas las personas que estén interesadas. Vamos a realizar el Haciendo Negocios con México. Es un evento que vamos a realizar este próximo jueves 7 de septiembre a las 11 de la mañana. Y bueno, la información se encuentra en las redes sociales, particularmente en LinkedIn, donde pueden acceder ahí a todo el contenido y inscribirse también en el formulario de inscripción. Eso, al parecer, ahí están surgiendo algunas. Ah, gracias por la información, señala Ana María Ojeda. Eh, Les entregamos también el espacio a ustedes, chicos, para que puedan ahí comentarnos. Bueno, ahí está saliendo una consulta de Zuleima Ángeles Salvador que habla lo siguiente. Buenos días, gracias. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el EIN number, el Tax ID number y el NSS number? ¿Y qué relación se tiene con el W9? De favor, muchas gracias. El Pregunta. EIN number y el Tax ID es lo mismo. El NSS no tengo conocimiento de ese número. ¿Será el Social Em, Security Number? El SSN es SSN, Social Security Number. ¿Puede ser eso lo que sí? perfecto. Yo leí. ¿Qué leí yo? Leí. NSS. NSS. A lo mejor es al revés. Ok. No, el Social Security Number es un número personal para ti, es como el RUT en Chile, ¿ok? Es absolutamente tuyo. Están todos tus impuestos relacionados ahí y los créditos tributarios que te puedan corresponder. El EIN Number es el mismo número, pero de una compañía. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué relación tiene con el W9? El W9 es uno de los formularios dentro de los miles que tiene este país para declarar impuestos o operaciones relacionadas con los impuestos que te van a llevar a algún pago de impuestos en algún minuto, y ese formulario tiene que incorporar esta información. Es como si lleno un formulario, tengo que poner cuál es mi justificación tributaria y yo uso cualquiera de los números que me corresponden. Complementando lo que dice Fernanda, EIN es el root de empresas, TIN es el root de personas naturales y el Social Security Number es siempre personas naturales y prácticamente todo. Es el único número que es consistente en Estados Unidos que todos deberían tener y que no necesariamente todos tienen, ¿ah? Buen punto ahí porque yo no había leído el TIN number. Mira, Claro. vamos a hacer un orden. Aquí existen tres números. El EIN number, que es el número de identificación tributario de una corporación. Está el ITIN number, que es como un Social Security, pero que se le dan a los extranjeros para que ellos puedan hacer sus declaraciones, ¿ok? Y está el Social Security Number, que los residentes son los únicos que tienen derecho a ese número, ¿ok? O sea, el ITIN y el Social Security son dos nombres de personas naturales, uno para extranjeros y otro para no. Y el EIN Number es corporativo. Y acá preguntan, ¿un inversionista extranjero no residente puede obtener un social? No. No. A no ser que tú tengas la visa, y la visa sí te da derecho a tener un Social Security. Es que ahí ya no es no residente, ahí pasa a ser residente. Porque al momento de tú tener una visa, que estás diciendo que te vas a venir para acá, Claro. vas a venir a residir y te van a dar un Social Security Number. Ahora, la gente que se ha ido a estudiar a Estados Unidos a veces obtiene el Social Security Number, que es una tarjetita, un cartoncito bastante poco, digamos, Glamoroso. se ve poco glamoroso, es como una estampilla, ¿ah? Pero ese número es para toda la vida. Sí. Esa es la razón que un extranjero no residente podría haberlo tenido, si fue a estudiar y mientras estudió lo sacó. A veces la Mm. gente ni siquiera sabe que lo tienen. Por eso yo siempre a los clientes les pregunto, ¿tú viniste alguna vez a este país a hacer algo? Y si me dicen que sí,
Yo le digo, pregunta, si es que tú tienes un Social Security, lo más probable que lo tengas. Y va a ser el mismo por años. Si alguien quiere la presentación que hicimos con Fernanda, la puede pedir al correo que acabo de anotar, omorales@motsiga.cl. Perfecto. Y bueno, también señalan Andrés Escalante sobre el video, la grabación, se va a encontrar en el canal de Ahí YouTube está Fernanda. oficial de Datasur, datasur.com. Lo puedes buscar en YouTube y vas a encontrar el video, y me imagino también ahí en las redes sociales de Mont Group, YouTube, podrían encontrar también la grabación del video. Ahí también Fernanda puso su correo, pero lo puso para los anfitriones, así que yo lo comparto, Fernanda. No hay problema. Es fmondaca@montgroup.usa.com. Ese es el correo de Fernanda. Ante cualquier duda, los especialistas ahí van a estar muy pendientes de poder responder cualquier duda e interrogante. Sí, claro, y todos Es, los que, disculpa Diego, si eh, alguno de los asistentes quiere una reunión personalizada para profundizar un poco, es parte de lo que nosotros ofrecemos luego de estas presentaciones, así que nos escriben y ahí nos organizamos. buenísimo, buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces hacemos el cierre. Agradecerles nuevamente la participación. A ti, Fernanda, Omar, por la Encantado. presentación en general, muy técnica, muy concisa, precisa. Y nada, nos estaríamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Les entrego la palabra para que puedan hacer el cierre también. Muchas gracias. Mu- Muchas gracias por mi parte, que tengan un buen día y como les decía, si necesitan la presentación PowerPoint, nos escriben un correo o